Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas todos. El día de hoy nos encontramos especialmente contentos porque tenemos a un invitado súper especial. Hoy nos acompaña el maestro Miguel Alberto Castillo Rejón. Él es el supervisor de la zona 009 de Educación Especial y hemos preparado un programa, la verdad, muy completo para que toda nuestra comunidad educativa conozca los servicios disponibles en Progreso, comisarías y zonas aledañas. Recuerden que estamos en Inclusión Activa, un programa diseñado para enterarnos y acompañarnos educativamente hablando. Bueno, antes de empezar quisiera presentarles al maestro Miguel. El maestro Miguel cuenta con una formación como psicólogo, pero además estudió una maestría en educación especial y actualmente se desempeña como supervisor de la zona 009 de educación especial. Su trayectoria es larga, extensa, estamos hablando de más de 30 años, Miguel, de 30 años de servicio educativo. Y bueno, desde psicólogo, ¿verdad? Trabajando con personas, con familias, acompañando procesos educativos. Posteriormente como director de centros de atención múltiple y finalmente, recientemente, y por cierto aprovechamos para felicitarte Miguel, como supervisor. Así que bueno, bienvenido maestro Miguel, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación y realmente un muy agradable haber sido invitado para presentar parte de lo que es nuestro trabajo en nuestra zona 009 de educación especial. Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar y yo empiezo con una pregunta clave. Maestro Miguel, vamos a hacer la pregunta de esta manera, ¿cuál es el mapa de la inclusión en su zona? Es decir, háblenos de los lugares que cubre, de los centros educativos a su cargo, en fin, háganos un recorrido por esa parte. Adelante. Bueno, la zona 009 abarca principalmente lo que es el municipio de Progreso, sus comisarías, comenzando desde Chuburná, Chelem, la cabecera, tanto lo que son preescolar, primaria, secundaria. Tiene 3 CAN dentro de lo que es la cabecera, llegamos hasta Chichulú, pero aparte hay algunas USAER que llegan incluso a lo que es Mérida y también algunas de sus comisarías, llegamos hasta Ixil, Correcto. Vaca, Mocochá, Concal. Bueno, por lo que entiendo, es una cobertura geográfica importante, maestro. Estamos hablando de no solamente de la costa, sino también de municipios aledaños a la costa. Pero mencionó usted que también se atienden escuelas en la ciudad de Mérida. Así es. Sin embargo, es importante, o sea, son varias las escuelas en Mérida, son algunas. Cuéntenos un poquito de lo que pasa en Mérida. Son algunas, la USAER 16 tiene lo que es la República de México, que es de la secundaria. Correcto. Hay otras 2 escuelas, una que está en la colonia obrera, otra en San Antonio de Ocagua, y lo que son comisarías de Mérida, como bien siendo Chichi Suárez, Zipach. Excelente. Vaya, pues sí que es extensa la cobertura maestra, ¿eh? O sea, realmente yo pienso que ha de ser un reto interesante porque pues obviamente cada comunidad y cada zona tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, amigos, como podemos ver, es muy amplio el territorio que cubre la zona 009. Y ahora hablemos de números, maestro. ¿A cuántos alumnos llega el trabajo y la atención de la zona 009? Realmente tenemos una gran cobertura que tal vez, si lo comparamos con otros servicios como una secundaria, podría pensarse que no es tanto, pero en realidad por la intensidad de los servicios que tiene en lo que son las necesidades educativas específicas, en lo que es CAM tenemos más de 200 alumnos contando a los 3 servicios, Correcto. y en lo que es el servicio de USAER son más de 1000 alumnos en Wow. total.
Por lo tanto, son más de 1.300 alumnos que en total que presentamos en lo que es la zona 09. Extraordinaria labor, amigos, porque imaginemos la atención de más de, bueno, hablemos de un promedio de 1.400 alumnos en su totalidad que están siendo acompañados, ellos y sus familias, en sus procesos educativos en diferentes escuelas. Entonces creo que el reto es muy importante. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la importancia, maestro, de la detección temprana, ¿de acuerdo? Porque mucha de nuestra comunidad educativa que nos sigue, afortunadamente, está conformada por familias que en las familias pues tienen a un miembro con alguna necesidad educativa especial. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué tan importante es la intervención temprana en los niveles que usted nos mencionaba, que tienen que ver con preescolar, por ejemplo, y primaria? ¿Qué tan importante es esta intervención y detección y cómo es ese acompañamiento? Sí. Eso es muy importante porque en realidad desde en la edad más temprana que se pueda detectar que está habiendo alguna dificultad, alguna condición, mientras más pronto se intervenga, vamos a prevenir muchas situaciones que se pueden dar después, sobre todo en lo que es la maduración, lo que es la estimulación, sobre todo en áreas cognitivas, áreas de lenguaje. De hecho, en los CAM hay incluso lo que es educación inicial, que es antes del preescolar. Tenemos niños desde 2 años, por decir, y en preescolar ni qué decir, sobre todo en la parte de estimulación motriz, de la parte de lenguaje, es muy importante. En ese sentido, complementemos la pregunta. Vamos a pensar en los padres de familia. De repente ellos se dan cuenta de que su hijo, su hija, ¿no?, en los primeros incluso meses de vida, están presentando alguna particularidad. ¿Cómo es ese camino a recorrer para acercarse a un servicio educativo de nuestra zona? Sí. Lo primero es si ya hay una condición que se está detectando, sobre todo por el pediatra. De acuerdo. Y esto ya la familia se está enterando de que algo está sucediendo con su hijo, que algo está pasando. Si es un niño antes de los 3 años, todavía no entra en preescolar, se pueden acercar a algunos de los CAM y ahí puede pedir orientación, primeramente con los directores. De acuerdo. Y ya de ahí ir viendo qué opciones hay. Si es el camino, se le va a brindar la atención. Correcto. O si se va a ir por otro lado, dependiendo de cuál es la condición, se le va a dar la orientación también. Perfecto. Bueno, creo que este punto es muy importante. Ya escuchamos al maestro Miguel. Él nos recomienda que nuestro primer acercamiento sea en un centro de atención múltiple. Estamos hablando de que por los niveles educativos que ahí se manejan, es donde podemos apoyar el proceso temprano de la detección y dar las primeras orientaciones. Maestro Miguel, recuérdenos cuáles son los CAM, ¿verdad?, que están a su cargo para que nuestra comunidad sepa. Sí. En lo que es la cabecera de Progreso, son 3 CAM que tenemos. De acuerdo. El CAM 5 y el CAM 6 que están en la parte de Costa Azul, y más en el centro tenemos el CAM 14. Correcto. Es decir, tenemos 3 posibilidades inmediatamente para apoyarnos en cualquiera de estas circunstancias. Muy bien. Bueno, y entonces surge posteriormente y de manera natural la siguiente pregunta. Maestro Miguel, ¿cuál sería la diferencia entre la atención educativa que en un momento dado se va a brindar a un alumno, a un padre de familia, hablando de lo que es el servicio del CAM, del que ya nos explicó una parte, y los servicios de la USAER que integran la zona? Sí. La diferencia está sobre todo en la intensidad de la atención que se va a dar, sobre todo en lo que son los
apoyos, los ajustes específicos. Estamos hablando que en la USAER se atiende sobre todo cuando el niño tiene las posibilidades de desarrollar sobre esa parte académica. Y entonces lo que necesita es la orientación, el apoyo dentro del aula principalmente, y si es necesario también en el aula de apoyo, valga la redundancia. En el CAM estamos hablando de niños con una situación más comprometida, y entonces De la acuerdo. intensidad de la atención va a ser mayor. De hecho, eso hay que tener muy en claro, de que cuando hablamos de educación especial, es especial no porque el niño sea especial, todos somos especiales, todos somos diferentes. De acuerdo. Es especial por la intensidad de los apoyos que se va a dar por medio de lo que es el personal que está tanto en el CAM como en la USAER. De acuerdo. Es decir, para que nos vaya quedando más claro, en realidad la atención tiene que ver más con los niveles de compromiso que pueda presentar nuestro hijo. Es decir, a mayor complejidad vamos a necesitar apoyos más específicos y estos pueden ser más pertinentes o más sí, de proporcionar en el contexto de un centro de atención múltiple. De cualquier manera, yo creo que aquí lo importante es rescatar la idea de que uno u otro servicio, maestro, tendría que ser con la orientación del personal especializado, ¿verdad? Así es. Sí. Sería. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando el niño está en el CAM, que a veces estigmatizamos, pensamos que en el CAM no va a avanzar, va a empezar a imitar conductas que no queremos. Realmente el trabajo en el CAM va a ser de acuerdo a lo que requiere el niño. Y que esté en el CAM no quiere decir que todos van a estar siempre en el CAM desde que entra, sino que ahí se va valorando también de acuerdo a las competencias y habilidades que va adquiriendo el niño. En algún momento es posible que ese niño sea reintegrado a lo que es la escuela regular, si Correcto. esa es su necesidad. Correcto. Sí, yo creo que nos ha tocado ver de cerca algunas experiencias y son muy gratas, ¿no? Porque precisamente se ve ese vínculo entre los diversos sistemas, ¿no? De atención bueno, el que un alumno, por ejemplo, de un CAM logre participar en un momento dado en un sistema regular, o sea, en una escuela regular, bueno, pues es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque finalmente quiere decir que ha avanzado en la reducción de sus necesidades educativas especiales. Este concepto, maestro, creo que vale la pena explicarlo a nuestra comunidad, ¿verdad? Para que a todos nos quede claro. ¿A qué se refiere cuando hablamos en educación especial de necesidades educativas especiales? ¿Cómo los padres de familia pueden decir, creo que mi hijo tiene necesidades educativas especiales? Adelante. Sí, cuando es una necesidad educativa específica, estamos hablando de que el niño no está aprendiendo al mismo ritmo de los niños de su edad. De acuerdo. Hay un desfase notoria y sistemáticamente. O sea, no es porque hoy no cumplió con la tarea o porque esa semana no fue a clase y no aprendió esa lección, sino que de una manera ya muy regular estamos viendo que hay un desfase. Y ese desfase, por más que la familia y el niño esté intentando, no logra estar cumpliendo de acuerdo a lo que son sus demás compañeros. Es decir, se aleja del promedio de su grupo, ¿no? Así es. Así que bueno, para toda nuestra comunidad, ese es uno de los criterios más importantes que aquí nos recuerda el maestro Miguel, tiene que ver con que nuestro hijo o nuestra hija pudiera, en un momento dado, alejarse del promedio en su aprendizaje, considerando su edad y etapa de desarrollo. En ese momento podemos considerar que existe quizás una posibilidad de una necesidad educativa especial o específica, vamos a considerar esos términos.
Bueno, dicho esto, maestro, ¿cómo, qué pasa cuando entonces los niños y los jóvenes en este caso ya recorren todo el sistema? O sea, vamos a pensar, a lo mejor fueron atendidos desde preescolar, posteriormente toda la primaria y bueno, a lo mejor incluso se incorporan a un CAM y ahí finaliza, vamos a llamarle, su formación. ¿Cuáles son las expectativas o qué es lo que pasa, qué sabemos de esa situación posterior a ese trayecto educativo? Sí. En lo que es el CAM, desde que está en tercer año de primaria, se hace una revisión del caso y se hace lo que es el trayecto educativo que va a tener ese niño. Ese trayecto formativo o va a ser académico o va a ser para habilidades para la vida diaria, que no son excluyentes. No quiere decir que porque esté en énfasis en uno de los dos, solo a eso se va a dedicar, sino que se va a seguir reforzando ambos, pero vamos a ir viendo de acuerdo a las condiciones que tiene el niño, dónde vamos a estar trabajando más en lo académico, de acuerdo a sus posibilidades. O sea, si puede adquirir la lectoescritura, lo que es el cálculo, las operaciones, o necesita reforzar más a la autonomía, la independencia en actividades para la vida diaria. Eso desde la primaria. Cuando llega a la formación para la vida adulta, ya después de lo que es secundaria, entra el momento de formación para la vida adulta, que puede ser el prepararse para la vida laboral, ¿De acuerdo? que también hay diferentes niveles, que cuando termina con el CAM puede ser integrable a veces a un empleo formal remunerado. Hay algunos niños que tal vez no tienen las posibilidades por las habilidades que van adquiriendo, pero pueden estar en en un empleo más familiar, una empresa más familiar, bueno, embolsando tal vez en la tiendita de la familia, a veces haciendo algunos procesos dentro de en la producción de algunos productos, y en algunos casos a lo mejor no llegan a esa parte laboral, pero sí el ver las expectativas de vida, que sea lo más independiente, lo más autónomo, y ahí es donde se va a hacer más énfasis en que adquiera esas habilidades para la vida diaria precisamente. De acuerdo. Bueno, yo creo que aquí, y esto es muy importante, amigos, hablar de que todos a la escuela, maestro. O sea, todos independientemente de sus características, ¿verdad? Deben recibir ese derecho a la educación y nosotros como maestros garantizar que el desarrollo sea el máximo posible, considerando el potencial de cada uno de los niños. Creo que esa es la invitación, ¿de acuerdo? Entonces, qué, qué importante es que nosotros tengamos como padres de familia esa claridad para que incorporemos a nuestros hijos a la brevedad posible a los sistemas educativos disponibles en nuestra zona. Bueno, entonces, maestro, finalmente la pregunta sería entonces, ¿cómo saben los padres en un momento dado a qué servicio acudir? ¿Van a necesitar un diagnóstico previo? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿En qué y en quiénes se pueden apoyar? O sea, finalmente yo ya sé que, bueno, pues creo que mi hijo tiene una necesidad educativa particular. Voy a ir al CAM, voy a ir a la USAER, le voy a preguntar a la maestra de la primaria cómo es esa recomendación a seguir. Sí, sobre todo cuando el niño ya está en el sistema educativo, ya está en un preescolar o una primaria. En la mayoría de los servicios ya tenemos a lo que es la maestra de USAER. Entonces lo primero sería acercarse a la maestra de USAER, comentarle si hay un diagnóstico del médico, pues eso nos va a ayudar mucho. No tanto por la etiqueta, que eso es importante, y no nos interesa la etiqueta, cómo se llama, sino cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas. Y de acuerdo a eso, ver qué es lo que se le puede brindar dentro de la USAER, si ahí va a ser donde se le puede dar lo que requiere de acuerdo a la condición, o
ya también el equipo de USAER, ten en cuenta que es un equipo completo, no es solo la maestra, decidir si ese niño sería mejor que esté dentro de un campo. De acuerdo. Es decir, que la decisión siempre va puntualmente determinada por los especialistas. Se me ocurre algo, a ver si lo que digo es válido. Lo que estamos viendo, maestro, es que prácticamente, al menos en Progreso, ¿no?, y las comisarías, vemos que las escuelas ya están rotuladas. Es decir, ya las escuelas cuentan con una identificación que dice, esta escuela cuenta con el servicio de la USAER, porque ahí dice el número de la USAER que atiende cada escuela. Entonces, la invitación a nuestra comunidad es a que vean cuáles son esas primarias o cuáles son esas escuelas en general, preescolar incluso, que cuentan con el servicio de USAER, para que tengan la garantía de que ahí van a recibir el acompañamiento, la asesoría y en un momento dado la canalización a la modalidad más adecuada para las necesidades. ¿Cierto, verdad, maestro? Así es. Correcto. Bueno, entonces, ¿cuál sería el primer paso para hacer una evaluación, maestro, que ya a mí como padre de familia me dé la seguridad de las características o lo que usted mencionaba hace un momento, del diagnóstico, ¿no? Vamos a hablarnos de la etiqueta. ¿Cuál es ese primer paso a seguir? El primer paso sería de acuerdo a cuáles son las características que tiene el alumno. Si estamos viendo que es una situación médica, pues el pediatra va a ser de un gran apoyo. Él les va a decir qué es lo que está presentando su hijo, o los va a canalizar donde requieran. A veces el pediatra pues no tiene todavía los elementos y tiene que canalizar o al servicio de neurología, incluso al de psiquiatría, que aquí tener en cuenta que son los especialistas que de algún momento le va a dar elementos para poder saber qué es lo que requiere el niño. De acuerdo. Ahora, si la situación ya no es tanto médica, sino más dentro de lo que es la parte pedagógica, que es el fuerte de lo que es la USAER y el CAM, entonces el que va a revisar el caso es el maestro de la USAER junto con el equipo para poder analizar y cuál es la situación que se está dando en el niño y si es necesaria alguna canalización también, porque los servicios ya de lo que es médico o lo que es el canalizar a algún especialista, la USAER también puede hacer esa labor. De acuerdo. Es decir, que en todo caso, maestro, apoyarnos en especialistas. O sea, el maestro de grupo puede observar, nosotros como padres también, y de ahí apoyarnos en el equipo de la USAER, en los equipos que están en los campos, y buscar las personalidades, vamos a llamarle, o las especialidades que puedan apoyar todo ese proceso, el pediatra, el neurólogo, el psiquiatra, ¿verdad? Los neuropsicólogos, ¿no? Es decir, personas que se dedican a la valoración en este caso y a la atención de la, vamos a llamar, neurodiversidad. Y en ese sentido, maestro, quiere decir que un proceso educativo nunca es aislado. ¿Cómo es esa colaboración, por ejemplo, que se establece entre los equipos de la SUSAER y los maestros de grupo regular? Háblenos un poquito de esa parte, por favor. Si vamos desde la historia, ¿sí? Pues antes había los grupos integrados cuando inició educación especial y muchos han quedado todavía con esa idea de que el niño que requiere atención tiene que ir a lo que es el aula de apoyo. No necesariamente. Han cambiado las maneras de trabajo, tratando que sea en pro de la inclusión. De acuerdo. Y queremos que la escuela sea ya no solo integradora como antes, que era nada más que el niño pueda entrar a la escuela, sino que sea inclusiva. Entonces, para que sea inclusiva, el maestro de USAER y todo lo que es el equipo de USAER va a estar trabajando, dándole herramientas al maestro para que pueda el niño funcionar dentro del aula. Correcto. Con sus compañeros, participar en las actividades, con los apoyos, con los ajustes necesarios,
pero dentro del aula. Y eso en dos direcciones, porque así como se dan las estrategias, se dan las indicaciones que se puede manejar dentro del aula, el maestro también puede también participar y decir qué le funciona y qué no le está funcionando. Entonces tiene que haber ese diálogo, tiene que haber esa reflexión para poder buscar la respuesta para el alumno. Vamos, se trata entonces de un trabajo compartido, maestro. O sea, la inclusión tiene que ver con la suma de esfuerzos, abandonar la idea de que al alumno se le atiende por fuera o al margen de sus compañeros, ¿no? Y que la idea tiene que ver con hacer equipo precisamente con las escuelas regulares, ¿no? O sea, la USAER no es más una instancia que camina de manera paralela a la primaria, sino que se suma y la escuela también se suma y bueno, con el objetivo común de potenciar el desarrollo óptimo de los alumnos. Ese es el enfoque. Muy bien. Bueno, maestro Miguel, ¿qué le parece si nos platica de quiénes forman el equipo de la zona 009? Adelante. Muy bien. Pues como ya decíamos, primero los CAM, primero no porque sean los más importantes, no es parte del servicio que tenemos. Sí. Los CAM son el CAM 5, el CAM 6, okay, que están en la parte de Costa Azul del puerto. De Progreso. De Progreso. Okay. Y en el centro de Progreso tenemos al CAM 14. Correcto, muy bien. Las USAER que tenemos en Progreso, está la USAER 12. De acuerdo. Está la USAER 54. ¿Cómo no? Aquí es nuestro anfitrión. Así es, maestro. Tenemos la USAER 78, que es de preescolar, que está también en lo que es el puerto y sus comisarías. La 78. 78. Okay. La USAER 16, que es la que abarca algunas escuelas de Mérida y otros municipios. Y la 79, que también es preescolar y también abarca lo que son diversos municipios. Bueno, como podemos observar, pues nuevamente reiteramos la idea de que se cubre una gran zona, maestro, pero además prácticamente todos los niveles, ¿no? Desde preescolar hasta los niveles formativos en lo laboral de los centros de atención múltiple que nos explicaba el maestro Miguel, ¿no? Maestro, y en el caso, por ejemplo, de las comisarías más alejadas, ¿no? Vamos a pensar porque aquí estamos hablando de Progreso y pensamos inmediatamente en Chuburná, ¿no? En Chelén, en Yucalpetén, en Ixil. Pero ¿qué pasa con esas comisarías, maestro? Que a lo mejor están más alejadas, ¿no? Pero que también tienen esa, por supuesto, posibilidad de que en su población puedan tener niños y jóvenes con necesidades educativas. ¿Cómo llega el servicio o cómo pueden estas familias gestionar el servicio de educación especial? Sí, cuando están ya en lo que es o la USAER o en un CAM, podemos hacer la gestión con las autoridades para que haya un transporte. Sí, habría que buscar los caminos, y ahí pedimos el apoyo y realmente en algunas cosas hemos obtenido muchas cosas en lo que es nuestro municipio de Progreso, que le agradecemos a nuestro alcalde de Progreso que nos apoya. En la parte de transporte habría que ir gestionando los equipos que tenemos en la mayoría de las USAER y también en los CAN. Hay trabajo social que hace parte de esas gestiones. Entonces hay que acercarse al servicio donde estén, o si no están, acercarse a una escuela donde haya la USAER para buscar cuáles son los caminitos para poder llegar a ellos. Bueno, me parece que puede ser un camino difícil en algunas ocasiones, pero no imposible. La invitación del maestro Miguel nos lleva a la idea de que tenemos que buscar alternativas. La idea fundamental es que nadie, ¿verdad?, de nuestros niños y jóvenes se quede en casa. Si está en una edad escolar o en edad de estar en una escuela, hay que vivir esa etapa porque sabemos, maestro, ¿verdad?, que
implica muchísimos beneficios. El convivir con niños y jóvenes de su edad, el tener experiencias que solamente la escuela nos da, ¿no? Y el acceder a los aprendizajes de acuerdo con nuestras capacidades. Todas esas son bondades de una escuela que si nos quedamos en casa, pues no se van a desarrollar. Entonces la invitación nuevamente es a llevar y que todos y todas estemos en las escuelas. Y pues no lo sé, maestro, pero ¿y cómo le hace usted para, no sé, manejar tantos contextos diversos? O sea, estamos hablando de comisarías, pero por ejemplo en Mérida, ¿cuál es la dinámica? ¿Hay más facilidades? Cuéntenos un poquito de esto. ¿O es igual? Para comenzar, creo que una de las estrategias que más nos funciona es tener un excelente equipo de directores, no por que estés aquí presente, Gracias, maestro. sino que realmente tenemos un buen equipo en la zona 09 con nuestros directores que son, digamos, con los que nos vamos acercando. Ellos van viendo también sus necesidades y van hablando con nosotros para ver cómo ir subsanando esas necesidades, viendo las gestiones, viendo cómo dar una respuesta de acuerdo a lo que los alumnos, es nuestra principal preocupación y ocupación, que los alumnos estén atendidos, que ellos estén teniendo una respuesta a lo que ellos requieren. Y entonces, sí, y realmente Mérida, comisarías, el más lejano o el más cercano, todos tienen que estar atendidos. Es decir, que encontrar la salida, maestro. O sea, el punto final es que se consigan los apoyos y se cubran las necesidades en cualquiera de los contextos que esté el alumno. Creo que ese es el punto importante, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir? Maestro Miguel, hay un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con las aptitudes sobresalientes, vamos a llamarle así en este momento, ¿no? También los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes son atendidos, se considera que presentan necesidades educativas especiales. Adelante, maestro. Sí, muy importante esto, porque a veces cuando hablamos de educación especial pensamos en niños con discapacidad, en niños con alguna condición neurodivergente en el que no les permite hacer muchas cosas, pero también en la parte de la curva normal, la que va hacia las aptitudes sobresalientes, también es parte de nuestro motivo de atención en lo que es educación especial. Y tenemos alumnos que sí han sido detectados, se hace todo un proceso de diagnóstico también para atenderlos por diversas estrategias. Lo que es enriquecimiento académico es una de las principales que trabajamos con ellos. También en algunos proyectos como son los centros de interés, como trabajar la filosofía para niños también. De tal manera que también explotar lo que son esas fortalezas que ellos traen, que si no se les atiende, también es un foco que va a estar de alguna manera a veces interfiriendo también en lo que es la dinámica del aula. Correcto. Bueno, qué importante es abordar esta idea, ¿eh? La verdad es que sí, tenemos el chip como que de educación especial es únicamente, ¿no?, la parte comprometida, pero aquí lo que vemos en aptitudes sobresalientes tiene que ver también con la necesidad de dar una respuesta, ¿no? O sea, la diversidad pareciera ser que es, ¿no?, la clave en nuestra labor. Vamos a concluirlo con esa idea. De tal manera, maestro, que nos gustaría que nos hablara entonces ahora tanto de la discapacidad como de las aptitudes sobresalientes, de un factor común. ¿Qué papel juegan las familias en esta situación? ¿Cuál es el papel verdadero que puede tener papá, mamá y el entorno familiar en relación con las necesidades educativas especiales? Es sumamente importante e indispensable. Donde vemos más avance en lo que es el desarrollo, y no solo académico, el desarrollo de habilidades en el niño,
cuando la familia se compromete también. Es decir, cuando las estrategias que se están trabajando dentro de lo que es la escuela, ya sea con la USAER, ya sea con lo que es el CAM, si la familia se compromete a seguir esas estrategias dentro de lo que es la familia, dentro del hogar, ahí vemos mayor avance, vemos familias realmente muy preocupadas y ocupadas en que su hijo sea atendido, en buscar las instancias, en tocar puertas, en abrir ese camino para otros que van a venir después, y que realmente ahí vemos más avance. Cuando la familia está en un proceso de duelo que entendemos también que hace que se paralice, que no actúe, a veces los resultados, lo que logramos en la escuela es muy poco comparado con lo que podría ser. Bueno, como podemos escuchar, el papel de la familia es fundamental, amigos, así que, pues obviamente, maestro, ¿no? Si la familia no se involucra y no se compromete, ¿cómo atendemos estas situaciones? Así que la invitación a toda nuestra comunidad, con todo lo que estamos escuchando, es a que participemos. Hay que entender que finalmente un niño es un hijo, pero también es un nieto, es un sobrino y es alguien de la familia, ¿verdad? Entonces, la familia en ese sentido es todo el entorno que de manera cálida va a arropar y va a acompañar y sobre todo va a gestionar los recursos necesarios para que reciba la educación requerida que detone su capacidad de aprendizaje. Hay un mito, maestro, que vale la pena retomar para dejarlo muy claro a nuestra comunidad. Quiere decir, por todo lo que usted nos explica, que la educación especial no es separar al alumno, ¿verdad? Todo lo contrario quizás. Así es. Explíquenos este concepto, maestro. Sí, aquí lo que buscamos es la inclusión principalmente en la escuela, que es nuestra parte que nos toca, pero el niño no siempre va a estar en la escuela. La inclusión en lo que es la comunidad, porque él también tiene una familia, también vive en una sociedad. Entonces, lo que buscamos es la inclusión. Pero para lograr esa inclusión, tenemos que dar una respuesta de acuerdo a las necesidades que tiene el alumno. Entonces, si por medio de la USAER logramos que el niño esté funcionando dentro del aula, con sus compañeros, eso es lo que vamos a buscar. A veces la escuela regular no le está dando la respuesta y por eso tenemos el CAM, porque ahí pues están los especialistas, están las personas que pueden darle lo que es la respuesta educativa que él requiere, pero no es para excluirlo, sino al contrario, para que él pueda funcionar mejor y se pueda potencializar lo que son esas fortalezas que él tiene. Interesante, maestro. Bueno, pues esta es una invitación más para que acudamos a los diversos servicios con que cuenta la zona de educación especial 009. No es separar a nuestro hijo, ¿verdad? No es aislarlo, no es estigmatizarlo, maestro, al contrario, es hacerlo parte del grupo, de la escuela. Y usted dijo algo muy importante, con la mirada puesta en una vida futura en la comunidad, ¿no? Es decir, la inclusión va a realizarse plenamente o va a llegar a su punto máximo cuando nuestros alumnos puedan ser parte integral, vamos a llamarle, de esa comunidad a la que todos pertenecemos, ¿no? O sea, me refiero a estar participando en las actividades de su comunidad, en fin, no solamente escolarmente, sino cívicamente, culturalmente, deportivamente, laboralmente, porque ese es el derecho pleno, amigos, de todo ser humano, la posibilidad de realizarse. Creo que esa es una idea importante. Maestro Miguel, ¿qué eventos vienen para promover la inclusión en su zona? Háblenos de esta gran idea, ¿no?, que viene en marcha. Adelante.
el más pronto que tenemos es pues, organizado por nuestra USAER 54, que es parte importante de nuestra zona. Viene la Caminata Azul, que les esperamos a todos para ese 1 de abril con Red Azul, pero toda la comunidad está invitada también a participar y unirnos en nuestros alumnos que presentan un trastorno del espectro autista, que se trata también de buscar esa inclusión, y el hacerlo visible en la Caminata Azul es también ser parte de esa inclusión. De acuerdo. Es decir que próximamente tenemos la Caminata Azul como el evento, ¿no? de promoción de la inclusión. 1 de abril, maestro, a partir de las 4:30 en, amigos, el inicio del malecón tradicional. Ahí vamos a estar. Maestro, usted por supuesto va a encabezar esta actividad. Y vamos a caminar de el monumento a Juan Miguel Castro, que es el punto de partida, hasta la calle, no recuerdo el número, más o menos a la altura de la conocidísima Casa del Pastel, donde están las letras de Progreso. Y ahí va a haber un acto protocolario donde incluso, maestro, le comparto, van a participar 2 alumnos con autismo, que van a demostrarnos cuáles son sus avances, ¿no? Estamos hablando de una participación pues de alrededor de, ¿qué será? De unas 500, 600 personas, así que ahí les esperamos a todos. Maestro Miguel, la nueva escuela mexicana, ¿cómo se ha vinculado la nueva escuela mexicana o cómo los servicios de educación especial se han vinculado con la filosofía, ¿no? Adelante. Bueno, para comenzar, cuando hablamos de la contextualización de los aprendizajes, de que tenemos que tener una lectura de la realidad para poder hacer esa contextualización, eso es parte de lo que ya se había estado trabajando en educación especial, pero que eso lo vamos sistematizando ya con la nueva escuela mexicana, y entonces ponemos al alumno en el centro. ¿Cuáles son las condiciones que tiene el alumno? ¿Qué es lo que él requiere? Y de acuerdo a lo que él requiere, hacemos entonces esa contextualización, y además buscamos esa formación integral, es decir, que no solo sea esa parte académica, sino que esos aprendizajes sean útiles, sean prácticos y sean para la vida diaria. Que parte, incluso en el canon, lo que es el modelo ecológico funcional, era parte de lo que ya trabajaba. De acuerdo. Pero ya hablando de la NEM en todo lo que es el sistema educativo, ponemos al alumno en el centro, le damos una formación integral y contextualizamos sus aprendizajes de acuerdo a lo que él requiere. Bien, maestro, o sea, aquí lo que estamos viendo es cómo educación especial va de la mano, va al día y va a la vanguardia en cuanto a la nueva escuela mexicana. Obviamente no podemos transitar, ¿verdad?, de manera paralela, como lo hemos dicho siempre, somos parte del sistema educativo y por lo tanto, en la definición de inclusión está la idea de que tenemos que adoptar, ¿no? Tenemos que ser parte y tenemos que practicar los principios y los conceptos que regulan nuestra educación. Entonces, esa es una motivación más para toda nuestra comunidad, maestro. Yo creo entender que nuestros niños, al ser parte de una atención por parte de educación especial, también son parte del sistema educativo regular. No es un sistema paralelo, al contrario, es un sistema que complementa, ¿no? Maestro Miguel, ¿existen actualmente convenios o vinculaciones con algunos servicios que apoyen la educación especial, como pudiera ser el DIF, los servicios de salud, del psiquiátrico en Mérida, no lo sé, para que los papás vean, ¿no?, que es una red de apoyo? Sí. Se está tratando de trabajar, de hecho, la Dirección de Educación Especial está haciendo también su labor de gestión. Se está tratando de rescatar lo que son convenios que se estaban ya tratando de establecer con el CECATI para lo que es la formación laboral,
eso todavía se está trabajando. Está la Fundación Perkins, que es a nivel internacional, que está fortaleciendo también el trabajo de los CAM. De hecho, el CAM 5 es parte de lo que está trabajando. Ok. Pero también en lo que es el municipio, se trata de hacer gestiones, de tener espacios, incluso con el Instituto Tecnológico, pues se ha tenido algunos espacios para formación también. En lo que son nuestros eventos, también se hacen gestiones con lo que es el municipio, que nos ha permitido tener esos espacios, lo cual es parte de la inclusión también que tenemos en la comunidad. Correcto. Y ahí se va viendo también con la VR, con el DIF, con la parte ahorita que se está tratando de crear lo que es la atención para los niños con TEA, pues tratar de tener también ese vínculo. De acuerdo, es decir, que hay convenios establecidos, otros que se están fortaleciendo, y la invitación a gestionar cualquier apoyo, ¿verdad? En lo futuro, es decir, no caminamos solos, aquí vamos de la mano con la sociedad, ¿no? Maestro Miguel, ¿qué le gustaría a usted decirle a un niño, a un joven que está enfrentando barreras para su aprendizaje y para participar en la sociedad? Usted como supervisor, ¿cómo motivaría a ese niño, a ese joven? Vamos a pensar que se dirige usted a él en este momento, ¿no? O a ella. Pues acércate a tu maestro. Si hay maestro de USAER dentro de tu escuela, acércate al maestro de USAER también, platica con él, con el psicólogo cuando les visita, que a veces como es un personal itinerante no siempre está en la escuela, pero cuando llega, acércate, platica con el psicólogo para que ellos dentro de ese trabajo que tienen puedan darte una respuesta. De acuerdo. Muy bien, pues ahí tenemos este mensaje súper importante, buscar ese acercamiento. Diríamos, existe la sensibilidad en el maestro y en los especialistas para escuchar, para observar y a partir de ahí determinar cuál es esa trayectoria que pueda seguir un alumno para desarrollarse plenamente, ¿no? Bueno, nos acercamos a la parte final de nuestro programa, amigos, y voy con algunas preguntas finales que creo que son importantes. Creo que hablamos un poco de esto, maestro, pero para ir puntualizando es cómo ubicar el servicio de educación especial más cercano a mi hogar. O sea, no lo sé, yo estoy en Chablecal, ¿no? Ahí nos escuchan, o en Ixil, o en, no lo sé, ¿cómo ubico? O sea, ¿cómo sé cuál es el servicio más cercano para mi comunidad? Como ya mencionabas, en la mayoría de las escuelas ya se han rotulado y junto al rótulo de la escuela, de su nombre, ese rótulo también de la USAER cuando hay el servicio de USAER. Entonces, si está ese rótulo, tiene que decir que hay un personal de USAER que está atendiendo en esa escuela. Si tu hijo o alguno de tus sobrinos tiene alguna condición que requiere, cuando se va a inscribir, ya sea al preescolar o a la primaria, vean que sea un servicio que tenga USAER. Entonces, vean que tiene rótulo. En caso que no esté visible, preguntarle al director o a la directora y ella te va a decir, y si no, pues buscar cuál sería la instancia más cercana. De acuerdo, muy bien. Bueno, maestro Miguel, usted encabeza un equipo profesional enorme. Estamos hablando de 3CAM, varias USAERs. Bueno, pues en ambos servicios hay psicólogos, psicólogas, maestras, maestros, trabajadores sociales, secretarias, o sea, todo un equipo que se da la tarea de resolver el reto, ¿no? Le queremos pedir que usted le envíe un mensaje a todo ese equipo. Vamos a pensar en la comunidad, ¿no?, que integra a la zona 009. ¿Qué les gustaría a usted decirles? Adelante. Primero que nada,
te agradezco por el trabajo que haces cada día y gracias por tu vocación. Ten en cuenta que ese granito de arena que pones está haciendo toda una playa y que si no lo hicieras, eso también vamos a tener nuestras consecuencias, que nuestro alumno no está recibiendo lo que él necesita. Entonces, el trabajo que haces cada día fortalece lo que es la vida de un alumno. Entonces, te agradezco eso y adelante. Sé que ustedes son un excelente equipo y cuento con ustedes. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues estamos llegando a la parte final, maestro, y aquí, bueno, todos hemos visto que la dinámica es una plática, una entrevista entre amigos y demás, pero yo quisiera, maestro, cerrar antes de despedir nuestro programa con algo libre, ¿no? Algo que usted nos quisiera compartir de su filosofía, de su visión como supervisor, como ser humano, ¿no? ¿Qué le gustaría a usted expresarle a nuestra comunidad educativa? Adelante, por favor. Sí, algo esencial es nuestro trabajo por la inclusión. La inclusión es nuestro objetivo. Pero cuando llegue el momento que ya no hablemos de inclusión, es porque nuestros alumnos ya están adquiriendo sus derechos, esos están respetando y están ya participando plenamente en la comunidad. Ese es nuestro objetivo, pero para lograr esto, tiene que ser el trabajo coordinado entre todos los que formamos las patas de esa mesa. Son 4 patas. Primero la familia, lo que tú haces en el hogar es importante. El trabajo de lo que es la escuela, incluyendo a USAERCAM, todos los que somos parte de lo que es la escuela, lo que es la comunidad, y ahí le agradecemos a Alternativa Peninsular, que también es parte de la comunidad que nos da ese espacio de inclusión, lo que son las autoridades, las políticas educativas, el que nos abran las puertas en el ayuntamiento, en lo que es el gobierno, lo que es más arriba. Eso nos va a ayudar a que esa inclusión sea plena y que ya no tengamos que hablar de inclusión, porque ese es el derecho de cada alumno y de cada niño y de cada persona. Muchas gracias, maestro. Bueno, a toda nuestra comunidad educativa les agradecemos por seguirnos. Me gustaría decir, como siempre, maestro, que nuestro programa se llama Inclusión Activa, ¿no? Aquí la idea es que la inclusión tiene que activarnos a todos y es el resultado de la suma de esfuerzos. Nuestro eslogan es: entre todos es posible, ¿no? Creemos firmemente en que una sociedad inclusiva solamente puede gestarse y fortalecerse a través del esfuerzo compartido de cada uno de los que integran una verdadera comunidad. Así que les agradecemos muchísimo que nos sigan, porque ustedes, escuchándonos y viéndonos, pues rescatan esta información, la comparten con su familia, reflexionan y ojalá, si todavía en casa hay algún niño, algún joven que está al margen del esfuerzo educativo, se anime con este programa, maestro, a acercarse, porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Y con los libros abiertos, además, ¿no? Y con toda la actitud para que se desarrolle plenamente y, como usted mencionó en su momento, en un futuro, encuentre su lugar en la comunidad a la que pertenece. O sea, no es un privilegio ser parte de una comunidad, es un derecho. Y tenemos que acostumbrarnos a ejercerlo cada día con mayor naturalidad. Amigas y amigos, pues de esta manera nos despedimos agradeciéndole al maestro Miguel. Miguel, muchas gracias por tu presencia. Esperemos que nos puedas visitar más adelante para mayor, no sé, novedades, eventos, ¿no? Algo que las puertas están abiertas, por supuesto, para que este esfuerzo sea cada día, pues, de mayor difusión. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos seguimos viendo
en Alternativa y solamente por Alternativa Peninsular. ¡Ánimo!